Voy a comenzar explicando qué son las partículas subatómicas. Subatómicas quiere decir que son menores que el átomo, es decir, son partículas que son más pequeñas que un átomo y obviamente, como ya vimos en el video 26, se encuentran formando parte de este. Un átomo, de acuerdo con Bohr, está formado por un núcleo central. Este núcleo, a su vez, se compone de partículas pequeñitas llamadas protones. Los protones tienen una carga eléctrica positiva, la cual siempre se representa con un signo más. Y ahora, ¿para qué sirven los protones? Bueno, pues el número de protones que tiene un átomo le otorga su identidad. Esta es la principal diferencia entre el átomo de un elemento, por ejemplo de hidrógeno, y el átomo de un elemento distinto, por ejemplo el aluminio, tomando en cuenta que hasta el momento han sido descubiertos 118 elementos químicos. Los átomos de cada uno de estos elementos posee un número diferente de protones en su núcleo. Y es aquí cuando hablamos de la primera propiedad química que veremos en el curso, que es el número atómico. Observen la casilla de un elemento en la tabla periódica, en este caso hidrógeno. Uno de los componentes de la información que contiene la casilla es este numerito que ven en la esquina, ¿sí? Este número 1 nos dice que el átomo de hidrógeno tiene un solo protón en su núcleo, mientras que el que sigue, que es el helio, tiene número atómico 2, porque en su núcleo tiene 2 protones. Y así me puedo seguir con cada elemento químico. Y siempre el número atómico, el cual se representa con una Z, nos indica el número de protones que tiene el átomo de cada elemento. Esto no lo olviden. Esto quiere decir entonces que el átomo, por ejemplo, del elemento organesón, que es el número 118, tiene en total 118 protones. Y no habrá otro elemento que tenga igual 118 protones más que el organesón. Así que siempre el número de protones es único para cada elemento químico. La siguiente partícula subatómica se llama electrón, que ya vimos en el tema anterior. Según Bohr, los electrones se encuentran girando en órbitas alrededor del núcleo, como si fuera un sistema solar. Estos electrones son todo lo contrario de los protones, pues tienen carga negativa. ¿Por qué? Porque está comprobado que cada átomo que se encuentre libre tiene una carga eléctrica neutra, es decir, ni positiva ni negativa. Así que si el núcleo es positivo, debe haber partículas que neutralicen a esta energía, y son evidentemente los electrones. Los electrones tienen un tamaño ridículamente pequeño en comparación con los protones. De hecho, tienen una masa muy pero muy insignificante que ni siquiera afecta a la masa total del átomo o del elemento. Los electrones son los que hacen posible la unión entre dos o más átomos, y esto ya lo veremos en otro tema. Pero hablando de un átomo individual que no se encuentre unido con otro, tendrá el mismo número de electrones que de protones. Esto quiere decir que en este caso también el número de protones de hidrógeno es igual a su número de electrones, o sea 1. El átomo de hidrógeno tiene un electrón y un protón. En el caso de helio son 2, porque su número atómico es 2, o sea tiene 2 protones y tiene también 2 electrones, y así con todos los demás. Hablamos ya de los protones y de los electrones, pero no podemos dejar de lado la tercera partícula subatómica, los neutrones. Los neutrones son partículas que tienen una masa muy similar a los protones, y se encuentran precisamente junto a ellos, junto a los protones. Los neutrones no tienen carga eléctrica, o se puede decir que su carga eléctrica es neutra, ni positiva ni negativa. Entonces, ¿cuál es la función de los neutrones? Pues además de otorgar masa al átomo, mantiene unidos a los protones, es decir, 2 protones, al ser positivos ambos, se van a repeler, se van a rechazar. Polos iguales se repelen.
Así que se requiere al menos un neutrón para poder mantenerlos unidos. Estos neutrones, como ya les dije, tienen una pequeña diferencia de masa con respecto a los protones, que pareciera insignificante, pero que ya cuando hablamos de una sustancia que tiene millones de átomos, esta diferencia se nota bastante. Los neutrones son muy importantes porque hacen posible que existan diferentes variedades de un solo elemento, los cuales son llamados isótopos. Un isótopo es una versión de un elemento que tiene un número diferente de neutrones al original. Por ejemplo, hay una versión de hidrógeno que tiene un neutrón, otra que tiene 2 neutrones, pero la más común es la que no tiene ningún neutrón, y eso ya lo veremos en otro tema. Así que por lo tanto, cada elemento no tiene el mismo número de neutrones que de protones o de electrones. Por ejemplo, lo más lógico sería que el hidrógeno tuviera un protón, un electrón y un neutrón. Sin embargo, no es así. Y que el helio tuviera 2, 2 y 2. Pero no. Algunos sí coinciden, pero otros no. ¿Y cómo saber entonces el número de neutrones de un átomo? Pues simple, observen, solamente tenemos que restar la masa atómica menos el número atómico. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, los neutrones tienen casi la misma masa que los protones, lo cual quiere decir que protones más neutrones es igual a la masa del átomo. Sí conocemos a los protones, no conocemos a los neutrones, pero sí conocemos su masa. Así que despejando esto me queda que los neutrones es igual a la masa menos los protones. Por ejemplo, en el caso de hidrógeno, en protones voy a poner que tiene 1. ¿Por qué? Porque su número atómico es 1. Siempre número atómico es igual que protones y también es igual que electrones. Así que voy a poner en electrones igual 1, porque el número atómico de hidrógeno es 1. Y para los neutrones uso su masa atómica, que recuerden, hay que buscar en la tabla periódica cuál es la masa atómica, la cual se encuentra normalmente debajo del nombre del elemento. Siempre es un número que tiene decimales. En este caso es 1.007. Ahí lo ven en pantalla. Este número tiene que ir redondeado. Por lo tanto, aquí va a ser 1. ¿Por qué 1? ¿Por qué se redondea así? Porque recuerden que cuando redondeamos siempre tomamos el primer decimal después del punto. Obviamente la primera cifra después del punto. Y si es 0, 1, 2, 3 o 4, se redondea hacia atrás, hacia el número que ya está. O sea, se queda como está. Y si es 5, 6, 7, 8 o 9, se redondea al siguiente entero. Si aquí fuera 1.6, 1.7, se redondearía al 2. Entonces, ahora simplemente restamos esta masa, que es 1, menos el número atómico, que es un protón. Está. Y esto me va a dar 0. Y es por esto que el átomo de hidrógeno no tiene ningún neutrón, porque si yo resto masa atómica menos menos los protones, me va a dar siempre 0 en el caso de hidrógeno. No tiene neutrones. Y es que de hecho pues no los ocupa. ¿Por qué? Porque solamente tiene un protón. Entonces no hay un segundo protón que requiera la unión a partir de o con ayuda de un neutrón. Veamos más ejemplos en el próximo video.